Buenas tardes, amada iglesia del Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que la paz del Señor hoy repose sobre sus hogares y sobre sus vidas. Bendigo las familias que nos ven por este medio, por esta plataforma digital. Los bendigo allí en sus hogares, a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos y a cada uno que hace parte de esta familia que nos puede observar por este medio virtual. Quiero recalcar que estamos en el canal de YouTube para que pueda hacer la suscripción dándole el clic a la campana y que cada mensaje que transmitimos en las semanas pueda llegar a sus hogares, pueda llegar a sus corazones y pueda edificar la vida de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, suscríbase en el canal de YouTube para que pueda tener la enseñanza de cada semana. Vamos a la palabra para esta ocasión y le he dado el título: ¿qué me hace falta para edificar mi templo? ¿Qué me hace falta para edificar mi templo? Y para esta ocasión quiero tomar la escritura del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, y vamos a estar leyendo un par de versículos hasta el versículo 16. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la escritura en el versículo 11 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él, y mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Padre, gracias te doy por tu palabra. Ha sido recitada a tu pueblo, a tus hijos, ha sido leída, bendito Dios, y pido que a partir de este momento, ella, tu palabra, sea como bálsamo que llega a nuestro corazón, pero también como colirio a nuestros ojos. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Es tu pueblo que te escucha, es tu pueblo que clama, Señor, por una palabra de tu Espíritu a nuestros corazones. Bendigo, Señor, a las familias que hoy están en casa. Las bendigo en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La escritura que acabo de resaltar del segundo libro de Crónicas, específicamente en el capítulo 7, nos está hablando sobre el pacto de Dios que hace con Salomón el rey. Es un pacto que hay allí. Pero el contexto nos está hablando de la edificación del templo como tal, pero también nos habla de la consagración que se hace del templo para Dios. En esta dinámica nos habla el capítulo 7, recordar que este templo al cual se menciona en estos versículos fue diseñado, obvio, por Dios, pero le dio la sabiduría a David, el padre de Salomón, para que lo diseñara, mas no tuvo el privilegio de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque sus manos estaban untadas de sangre y el privilegio de construirlo, de edificarlo, se lo da a su hijo Salomón, el cual pide sabiduría para poderlo realizar. Cuando entramos en la materia del pacto de Dios con Salomón, nos está notificando la palabra específicamente en el versículo 11
Dice, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, y quiero que pongan toda la atención en ese versículo, llevándolo a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Aquí Dios le está dando palabra a través de una visión. Pero es una palabra que Salomón, el rey de Israel, el que tenía el privilegio de edificar la casa para Dios, vemos cómo Dios le permite edificar la casa para Dios, pero también dice el palacio real al cual él iba a vivir. Era la estancia de Salomón mientras era el rey. Tiene que fabricar 2 casas. Por eso titulaba en la enseñanza, ¿qué me hace falta para edificar mi templo? El templo que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo. Pero ¿qué nos hace falta para edificar la casa que Dios nos ha entregado como hogar y como familia? Amada iglesia del Señor, la ecuación que estoy mirando en este versículo 11 me dice que primero edificó casa para Dios Salomón. Eso es lo que me habla la ecuación. Y luego dice el palacio o casa real o del rey. Esto me da como resultado prosperidad. Esto me da como resultado poder avanzar en la plataforma de Dios, en la voluntad de Dios. Aquí no me está hablando que primero edificó el palacio para habitar el rey, sino la casa de Dios. Eso es una voz de alerta para hoy, para la iglesia. ¿Qué casa edificas primeramente hoy en tu vida? ¿Qué casa estamos edificando primeramente? Y lo hago en sentido de pregunta. El problema que puedo observar y que estamos mirando en este tiempo es que diseñamos primero lo externo. Estamos diseñando los exteriores cuando no es la dinámica que quiere Dios. Dios siempre que construye algo lo construye de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Por qué vamos en contra de la dinámica que quiere Dios hacer en medio de su pueblo? Ningún arquitecto diseña primero lo de afuera. Ejemplo tenemos en la Biblia y quiero tomar algunos de ellos. Nehemías, siendo un hombre de Dios, escucha la destrucción de su pueblo. Pero él, en su amor a su pueblo, toma la iniciativa de parte de Dios para poderlo edificar una vez más. Y esta edificación que hace Nehemías en su momento, direccionado por Dios, dice que edificó el altar primeramente. Después colocó la palabra y posteriormente levantó las murallas y colocó las puertas. Si usted observa a través de la historia que estoy comentando o parafraseando de Nehemías, lo hizo de adentro hacia afuera. Nunca colocó primero las puertas o las murallas y después colocó el altar y la palabra. No, primero fue edificar el altar, colocar palabra y posteriormente hacer lo externo, que eran las murallas y las puertas. Ahí vemos cómo Dios obra en gran manera. El problema que estamos notificando dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe, es que hemos tomado para poder construir primeramente lo natural y dejamos aparte lo espiritual. Predicaba algunos meses atrás sobre el ser, el hacer y el tener. Y hoy estamos a las puertas de un aislamiento, a las puertas de una cuarentena a la cual muchos ya están hostigados y muchos ya estamos desesperados posiblemente. Espero que usted como familia que me escucha no esté en esa línea, pero algunos estamos en esa línea. Ya entra el desespero, ya entra la agonía, ya entra el miedo, ya entra el temor, ya entra la inconformidad. Y todo esto comienza a suceder porque nosotros, como creyentes de una palabra, no la tomamos viva y eficaz en la voluntad de Dios, sino la hacemos a nuestra forma natural. Primero hacemos
y queremos tener, pero no realizamos el ser interior que hay en nosotros. Aquí las palabras nos está hablando que Salomón, el rey, primero edificó casa para Dios y posteriormente hace el palacio real donde él iba a habitar. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios deberíamos de tomar esta iniciativa que hoy la Escritura nos está hablando. Pero cuando pensamos y accionamos desde una forma natural y no espiritual, lo primero que vamos a diseñar posiblemente es nuestra carrera, adquirir los títulos, el conocimiento, el bagaje de educación. Queremos diseñar y construir hogares, matrimonios. Queremos construir y levantar empresas, emporios de empoderamiento económico. Y oído con esto, no estoy en contra de esto. Eso está bien y yo se lo aplaudo si lo está haciendo. Pero si antes que construya eso no ha construido su ser interior, no ha construido casa para Dios, posiblemente eso que hoy estás construyendo en la forma natural y no desde un principio espiritual, posiblemente mañana irá a negar, mañana se irá a quemar, mañana se irá a caer, porque no tiene un fundamento. Por eso la Escritura habla del insensato y habla del prudente, de aquel hombre que construyó en la roca y aquel que construyó en la arena. Yo pregunto una vez más, ¿a dónde estás construyendo hoy? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo se identifica ahí donde estás en casa con su familia? Sacerdote de hogar, ayuda idónea que me está escuchando, hijos que están próximos a construir carreras, empresas, hogares. ¿Estás dentro de la línea del hombre insensato o del hombre prudente? Necesitamos tomar la línea del hombre prudente, de hacer casa para Dios, pero hacerla en la roca, que es Cristo Jesús. Cuando entramos a preocuparnos, porque muchas veces vamos a entrar en esa línea, de preocuparnos, ¿por qué? Por edificar casa. Pero cuando nosotros nos preocupamos primeramente en edificar casa para Dios, Dios mismo, el Dios de toda la gloria, el alfa, el principio, el gran yo soy, ese Dios que tú conoces, Él se preocupará por edificar casa para ti. No dañe la ecuación. Hágala conforme Dios anhela y desea que se pueda hacer. Si nosotros nos preocupamos por edificar casa para Dios primeramente, Él se va a preocupar para edificarnos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra carrera, nuestra empresa. Todo lo que emprenda llevará un sello o una impronta del reino de Dios por causa de haber obedecido a la palabra, por causa de ejecutar esta ecuación conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya ni a la mía. Porque en la voluntad tuya una edificación puede ser errónea, pero si edificamos en la voluntad de Dios, somos más que vencedores y podemos caminar la milla más que Dios anhela y desea que nosotros hagamos en este tiempo. Cuando aplicamos bien la ecuación, dice la Escritura que leímos al principio que Salomón fue prosperado. Dice la Escritura que todo lo que llevó a hacer tuvo un feliz término y todo fue prosperado. Eso dice la Escritura del versículo 11 que leímos al principio. Fue prosperado. Amada iglesia del Señor, familia que me escucha al otro lado de la pantalla, no intentes nunca, pero nunca edificar y diseñar a su voluntad. No lo hagas por el amor de Dios. Deja que el arquitecto de arquitectos te pase el mejor diseño, que es el de Él. ¿Quieres ganar? ¿Quieres avanzar la milla más? Déjate por un momento guiar por el arquitecto de arquitectos. Y ese se llama Dios. Con Él nunca se pierde. Con Él siempre se gana.
La palabra o la escritura que está en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, jamás pasarán. Por eso es importante que lo que hoy anhelas edificar, por eso es importante que lo que estás anhelando hoy construir sea de la mano de Dios. La misma escritura lo reposa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Si colocamos el diseño de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra carrera, de nuestra empresa, de nuestra área financiera, si la colocamos en manos de aquel arquitecto que es dueño de todo, creo que nos va a ir mucho mejor. Pregunta del millón para esta ocasión. ¿Cómo podemos edificar, pastor, templo para Dios y casa para nuestras generaciones? Es una pregunta bastante interesante para este momento. Un momento que estamos viviendo de aislamiento, un momento que estamos viviendo de cuarentena, un momento que entra posiblemente en algunos a tener un poco de temor, de miedo, de pánico, de angustia, de afán, porque no pasa inmediatamente este aislamiento. Esta pregunta viene a colación para el momento y lo hago en ese sentido de pregunta. ¿Cómo podemos edificar templo para Dios y casa para nuestras generaciones? Salomón en su sabiduría nos deja reposado allí en la escritura del libro de Crónicas, nos deja unos aspectos importantes que usted y yo necesitamos urgente hoy, no mañana, hoy ponerlos en práctica para poder ¿qué? Edificar templo y poder edificar nuestra casa, nuestros anhelos, nuestros sueños. Es importantísimo. Y el primer aspecto que está ahí en el versículo 14, lo reseña de una forma muy amplia el escritor. Y este es el primer aspecto que hoy quiero regalarle a tu corazón, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, que tiene que hacerse. Y es aprender a humillarnos. Dice la escritura del versículo 14, si mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla. Y hay una connotación grande, ¿no? Si mi pueblo. ¿Qué pasa con esto? La palabra está siendo clara. Aquel que puede humillarse delante de Dios puede permanecer de pie delante de cualquier hombre. Es una normativa divina, es una normativa de Dios. Si usted que me escucha en casa, padre, madre, joven, anciano, familia que está reunida allí, si aprendemos a humillarnos delante de Dios primeramente, podemos permanecer en pie delante de cualquier hombre, delante de cualquier tormenta, delante de cualquier desierto. Pero necesitamos humillarnos primeramente delante de Dios. La escritura de la primera carta del apóstol Pedro, quiero que me acompañen por un momento allí, en el versículo 6, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6, mire lo que dice referente a lo que es humillarse. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Queremos exaltación? ¿Queremos honra? ¿Queremos privilegios? Ok, no está malo que lo anheles. No está malo que lo sueñe. Pero necesita lo que dice la carta del apóstol Pedro. Humillémonos pues bajo la ¿qué? Poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad. Hoy posiblemente hay ansiedad en casa, hoy posiblemente hay desespero, porque Él cuida de ustedes, dice el versículo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien
devorar. Por eso es importante que la iglesia hoy pueda humillarse. Por eso Dios tiene en cuenta al humilde, pero mira de lejos al orgulloso, al altivo, dice el salmista en el capítulo 138, versículo 6. Que él mira ¿qué? De cerca al humilde, pero de lejos mira al orgulloso y al altivo. Estamos viviendo momentos donde el hombre vive en una altivez, vive en un orgullo. ¿A cuentas de qué? Yo pregunto, ¿a cuentas de qué el orgullo y la altivez, la prepotencia? ¿A cuentas de qué? ¿O será que somos más que Dios? Aquí la palabra nos está indicando que necesitamos humillarnos. Si queremos edificar templo y casa para nuestras generaciones, necesitamos humillarnos. Papá que me está escuchando, mamá que me está escuchando, cada uno de ustedes son baluarte dentro del hogar, son figuras de liderazgo dentro del hogar. Señor empresario que me está escuchando, allí donde Dios te tiene, tú eres una figura de liderazgo para los demás que están detrás de ti. Si nosotros como cabezas visibles dentro de los colegios, universidades, en los jóvenes, en las casas, en las empresas, donde Dios te ha establecido, si no nos humillamos primeramente, posiblemente nos vamos a dejar arrebatar la bendición de Dios, porque entrará la codicia, entrará la vanagloria, entrará la exaltación humana desde la perspectiva del hombre, pero nunca nos humillaremos delante de Dios. Dice la escritura de Jeremías en el capítulo 17:5, maldito el hombre que coloca la mirada en el hombre. Por eso decía al principio, si nosotros nos humillamos delante de Dios, nos podemos parar al frente de cualquier hombre, de cualquier circunstancia que la vida hoy traiga, nos podemos parar y podemos ser luz en medio de la oscuridad. Pero esto se da cuando el hombre en su estado espiritual se humilla delante de la presencia de Dios, a la cual hoy eso está obsoleto, está, como dicen muchachos, no se ve. Preferimos humillarnos delante del político, del empresario, del adinerado, del hombre natural, carnal, que un día mañana va a morir, como vamos a morir todos. Pero no nos humillamos delante de aquel que nos hizo a imagen y semejanza de Él y que de por sí nos da la bendición para poder fructificar y multiplicar. ¿Por qué no lo hacemos? Yo sé que Él es el Padre de los espíritus y es a veces tan imposible hacerlo. Pero cuando aprendemos a amar su gloria, podemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Qué triste que Dios está pidiendo que nos humillemos. Y qué triste que la arrogancia, la vanidad, la prepotencia, el orgullo no nos deje hacerlo. Cuando esto ocurre en los hogares y en los pensamientos del hombre, difícilmente podrás edificar templo para Dios y casa para tus generaciones. Hay una historia que es real, es bíblica y está ahí en el libro de Crónicas, en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 33, por favor me acompañan un momento. Dice la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, trayendo una historia de uno de los reyes que estuvieron en su momento. El versículo 9 habla del rey Manasés, un hombre dotado para ser rey de una nación, un hombre que estaba apartado para hacerlo, pero no entendió el principio de la humillación, no entendió el principio de doblegarse. Y dice la escritura en el versículo 9, en el capítulo 33, Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Hoy está a la luz esta palabra. Hay muchos hogares, muchas familias, muchos empresarios,
Muchos hombres de eminencia que no quieren hacer caso a la voz de Dios. Y es un tiempo para humillarnos. Aprovecha el aislamiento, aprovecha la cuarentena para que se doble las rodillas delante de aquel que te llamó. No es delante del político, no es delante del adinerado, no es delante del empresario. Son hombres normales y silvestres como cualquiera de nosotros. Hoy pido que te arrodilles delante de Dios. Manasés no entendió la voz de Dios. Y dice el versículo 11, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Mire cómo lleva a destruir un ser humano cuando no entiende el principio de la humillación delante de Dios. Estando en tal aflicción, imploró, se acordó, gloria a Dios, imploró al Señor Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante Él. Necesitamos humillarnos. Si de pronto hoy tu altivez y tu orgullo y tu prepotencia está a la orden del día, yo le pido en el nombre de Jesús, hombre de Dios, mujer de Dios, joven que me escucha, quite eso allí, desalójelo, disípelo, sáquelo. No te va a llevar a nada bueno, te va a llevar a una destrucción. Este hombre era un rey, no era cualquier persona en el medio, era el rey de una nación, pero se engalanó de pronto de su conocimiento, de pronto de sus cosas que sabía. Era un rey. No escuchó la voz de Dios. Y hoy muchos que me están escuchando no han escuchado la voz de Dios. Y hoy están a punto de que aquello que se formó, aquello que se edificó, aquello que se construyó en la voluntad humana, está a punto de destruirte. Una pandemia como la que vivimos hoy, un aislamiento y un encuartelamiento con el cual vivimos hoy, no lo puede soportar ningún hombre, por muy fuerte que sea. Hoy se están quebrantando las grandes economías del mundo. Hoy están en conflicto los grandes hogares. Hoy hay tempestad muy alta y vemos que nada tiene una solución. La solución está en tus rodillas, amado hombre de Dios que me escucha, mujer que me está escuchando. La solución está en tus rodillas. Humíllate delante de Dios. Manasés lo entendió. Y dice el versículo 13, oró al Señor. Notifique lo que está hablando allí. Oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Hoy el Señor te está pidiendo que te arrodilles, que implore el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. El mismo Jesús obedeció a la palabra. El mismo Jesús, dice la escritura de Filipenses en el capítulo 2, que se humilló hasta lo sumo y Dios por causa de la humillación lo exaltó a su debido tiempo. ¿Quiere ser exaltado? Que podamos humillarnos delante de Dios en esta hora. Segundo aspecto que nos habla la escritura de Crónicas para poder edificar templos y casas para nuestras generaciones. Necesitamos orar. No solamente es humillarnos. Ahora necesitamos en este aspecto que es importantísimo como el primero. ¿Y cuál es? Orar. El versículo 1 del capítulo que estuvimos leyendo de inicio, capítulo 7 de Crónicas, dice la escritura, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Qué hubo? Una oración. Yo me imagino que fue una oración de clamor, de súplica, de ruego. Necesitamos humillarnos, pero necesitamos orar. Y nótese algo tomando el punto anterior de la humillación. El mismo escritor dice en el versículo 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra es el que lleva el nombre de Cristo Jesús impregnado en su impronta
de espíritu. El mismo escritor lo dice y lo aclara. Sí, mi pueblo. Aquí no está hablando del político inconverso, no está hablando del empresario que no conoce de Dios, no está hablando de la mujer del transeúnte normal, no, está hablando de mi pueblo. Y usted que es pueblo de Dios, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que se ha arrepentido y que tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, a ti, hombre de Dios, es esta palabra. Es para usted que está en casa escuchando. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, el hombre con altivez, con prepotencia, con orgullo no puede doblegar las rodillas, porque está por encima la altivez y el orgullo, está por encima la empresa, la casa, está por encima la sabiduría humana que tiene. Ese hombre altivo, prepotente, orgulloso no puede doblegar las rodillas, y mucho menos delante del Padre de los Espíritus que no lo está viendo. Por eso esta palabra no es para cualquiera. Es para ti que está allí en casa, en un aislamiento, en una cuarentena, y que posiblemente está al punto de reventar. Pero hoy Dios te dice, no lo hagas, humíllate delante de mí, porque cosa grande verás de parte de mi gloria. Pero no nos lleva solamente a humillarnos. Ahora nos lleva a que tenemos que orar, dice la Escritura. Y Salomón nos lo deja claro en el versículo que acabo de mencionar, en el versículo 1. Cuando Salomón terminó el templo del Señor, dice la Escritura, dice que oró. Descendió fuego del cielo y consumó el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Notas en el versículo 2 que dice que tan lleno fue que su gloria estaba en el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Y hoy, amigo y amiga que me escucha allá en casa, hombre de Dios, tú eres el sacerdote de este templo, de este tiempo. Tú eres el sacerdote para esta ocasión. Si te humillas delante de Dios y oras con clamor, ¿qué pasará? Su casa y lo que emprenda, verás la gloria de Dios. Salomón lo estaba expresando. Y dice la Escritura que fue tan fuerte la gloria que ni los sacerdotes no podían entrar en el templo. Cuando clamas con pasión, cuando gimes del Espíritu, cosas ocultas el Señor te irá a revelar. Jeremías lo dice en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Ese clamor es un gemido que tiene que salir del interior, no del exterior. Porque del exterior saldrán bofetadas, saldrán cosas que no son de Dios. Es del interior, del Espíritu. Clama a mí y yo te responderé. Ore el Padre y Él en el secreto te contestará. Esto está hablando la Escritura como este segundo aspecto para poder edificar templos o casas para generaciones futuras. La oración, mi amado y mi amada, implica una comunión con el Padre. Y la comunión me lleva a tener una relación. Y la relación me lleva a una intimidad con el dueño de la vida. Esta es la normativa que se tiene que dar. Tener una comunión con el Padre. Y esa comunión que hoy Dios está anhelando que esté allí en su corazón, te va a llevar a poder tener una revelación de la gloria de Dios. Por eso dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué quieres conocer? ¿Te hace falta algo para edificar la casa? ¿Te hace falta algún diseño mucho mejor para edificar tu empresa, tu vida personal? Clámale a Dios, arrodíllate, ora en el secreto y pídale revelación al Espíritu. Y Dios en su momento, yo sé que Él lo hará. El Salmo 34:15 dice la Escritura: los ojos del Señor están sobre los justos. Oído con esto. Y sus oídos atentos a sus
oraciones. ¿A cuáles? A sus oraciones. Dios está atento a la oración que sale hoy de tu casa. Hoy el Señor está atento a la oración que sale de ti, mamá, mujer de hogar, ayuda idónea. Hoy el Señor está atento a la oración que sale de ti, joven. Tú que eres un trastornador de escenarios nuevos para Dios. Dios está escuchando la oración que sale de su corazón. Eso está hablando el salmista en el capítulo 34, versículo 15. Un ejemplo de un hombre de oración lo tenemos en Jesús. Cuando está con sus discípulos, estamos a horas de que Jesús entre a la ejecución de cruz. Un día como hoy, un domingo, entraba triunfalmente allí a la ciudad, montado en un borrego. Y allí, antes de esa escena que podemos contemplar hoy, al inicio de la Semana Santa, dice que él, acompañado de sus discípulos, los deja en un lugar y dice: quédense acá, yo voy a orar, yo voy a intimidar, yo voy a tener una relación con papá. Jesús nos lo deja claro allí en los evangelios, cómo él tenía una relación, tenía una intimidad para poder conocer esa gloria perfecta que Dios tenía para su pueblo. Jesús era el puente para que la gloria sea manifiesta ahora en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué hubo antes de esa cruz de muerte? ¿Qué hubo antes de ese sacrificio? Hubo una humillación y hubo una oración que clamó del Espíritu. Amada iglesia del Señor, cuando nosotros oramos fervientemente, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, tu oración y mi oración, escuche lo que le voy a decir, modificará los escenarios que Dios te va a colocar. Cuando aprendamos a humillarnos y cuando aprendamos a clamar y a orar y a tener relación con Dios, tu vida y mi vida estará modificada para trastornar escenarios para la gloria de Dios. Pablo, el apóstol, nos lo muestra en el libro de los Hechos. Allí hay una contundente palabra para este momento, para tu vida y para mi vida. Pablo, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 25, la historia sé que la conoces muy bien, pero la traigo a colación para fundamentar este aspecto tan importante como es la oración para tu vida, para que puedas edificar templo y casa para tus generaciones. Dice la Escritura: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Hoy lo que estás haciendo en el secreto, Dios lo está dejando escuchar a sus vecinos. Dios lo está dejando escuchar a sus familiares, a sus hijos. Sacerdote de casa que me está escuchando en esta hora, la oración que está sacando de las entrañas de tu ser, hoy Dios te las va a respaldar para trastornar escenarios, para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de la oración del justo. Dios está inclinando el oído a tu oración para escuchar hoy lo que está sacando de tu interior. Pablo y Silas no estaban en un momento, decirlo mejor, estaban pasando por un momento crítico. Habían sido tomados por el imperio. Estaban encarcelados, estaban en lo más profundo de la celda. Hoy posiblemente te encuentras en esa dinámica, te sientes encarcelado, te sientes aislado, estás introducido en una cuarentena que aún está en casa y te puedas mover, te sientes prisionero. No ves la hora que se acabe el aislamiento para poder salir, como cualquier reo sale de una cárcel. Pablo estaba introducido allí. Pero aún en el máximo soledad de Pablo, allí en la oscuridad de la celda,
con su amigo Silas, dice la escritura, que se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Es el momento y es la hora, iglesia del Señor, que allí donde se encuentra en el aislamiento, en la cuarentena, que posiblemente ya está a punto de colapsar su mente, su cuerpo y su espíritu, humíllese delante de Dios. Clame en una verdadera oración en espíritu y en verdad. Y podamos aplicar lo que el apóstol estaba haciendo allá en cautividad, en esa celda oscura, malolienta, que posiblemente hoy puedes comparar con lo que estás viviendo, que no tiene de verdad ninguna comparación con lo que Pablo sufrió. Pero traigo a colación el momento que vives en casa. Ya está a punto de explotar, ya no quiere vivir un día más en el metraje de su hogar. Pero Pablo entendió que era un momento importante para la oración. Era un momento importante para una verdadera alabanza en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció. Hasta sus cimientos, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Por eso te estoy diciendo, amigo y amiga que me escucha, al otro lado de la pantalla, allí en casa, en el hogar donde se encuentra con sus hijos, con sus familiares, es momento que levantes una oración y que esa oración modifique, y sé que va a ser así de parte de Dios, modificará escenarios, porque como hijo de Dios no te puedes callar, no te puedes quedar callado. Tienes que gritar como lo hizo Juan el Bautista, porque gritaba en el desierto, arrepiéntense. Y eso es lo que tiene que proclamar hoy, las buenas nuevas de salvación. Ore, humíllese delante de Dios. Encárgate de edificar casa para Dios y Dios te encargará de edificar casa para ti. Pablo entendió el principio y dice que las cadenas se reventaron, las puertas de las cárceles se abrieron, quedaron libres por causa de una oración genuina en el Espíritu. Cuando nosotros nos humillamos y oramos, el de repente de Dios va a aparecer en nuestras vidas. ¿Quiere conocer el de repente de Dios? Yo te invito en esta hora, humíllate y ore y clame, y que su Espíritu gime por la presencia de Dios en nuestros hogares. Número 3, o aspecto tercero para poder edificar templos y casa para nuestras generaciones. Número 1, necesitamos ¿qué? Humillarnos. Número 2, necesitamos ¿qué? Orar. Y número 3, necesitamos buscar de su presencia. Mateo en el capítulo 6, versículo 33 nos habla de esto. Dice, primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué? Lo demás vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Eso está hablando la Escritura. Y eso mismo estaba hablando el escritor de Crónicas en ese versículo 14 que estamos tomando como referencia para la enseñanza de esta hora. Humillaos y orad y me busca. Necesitamos buscarlo. Yo sé que Él está anhelando dejarse encontrar por ti y por mí. Él está jugando posiblemente un escondite, pero Él se deja ver para que tú puedas encontrarlo. Algo sí le voy a decir. En tu forma natural no lo vas a poder encontrar. Necesitas dejar desarrollar el ser interior. Necesitas que ese interior oscuro y maloliento se pueda iluminar y pueda aflorar en ti. Y de esa forma lo podrás encontrar. Dios está permitiendo escenarios en este momento, en tu vida y en mi vida, para que podamos entender el principio espiritual y podamos tener un encuentro personal con aquel que nos ha llamado para este tiempo. Estamos viviendo tiempos donde la maldad se ha multiplicado en gran manera y el amor de muchos, dice la Escritura, se ha ¿qué? Enfriado.
¿Y por qué sucede esto, pastor? Por buscar las cosas del mundo. ¿Cuáles? Las añadiduras que da el mundo. Es que buscar el reino de Dios y su justicia no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse del lastre, del viejo hombre. Se tiene que despojar de esa mente perversa, pecadora. Tenemos que despojarnos de tantas cosas. Y cuando logramos hacerlo por la misericordia y la gracia de Dios, es cuando estamos aptos para tener un encuentro personal con Dios. No es fácil buscar el reino de Dios y justicia. ¿Por qué no es fácil? Porque el reino demanda obediencia. El reino de Dios demanda disciplina. Y el reino de Dios demanda sujeción a su palabra. Esto le queda difícil al hombre natural. Por eso es importante buscarlo en oración y en humillación. Cuando esto se logra, estamos avanzando para poder edificar templo para Dios y dejar casas para nuestras generaciones futuras. Estamos logrando el objetivo que Salomón nos estaba explicando allí en esta escritura. Juan, el apóstol del amor, en la primera carta, vayamos un momento a la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Wow, es contundente Juan hablando allí. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino, ¿de a dónde? Del mundo. Dice Juan, el mundo se acaba. Ojo, el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Está siendo clara la palabra en esta hora? Para tu vida y para mi vida. Necesitamos entrar en una búsqueda de la presencia de Dios. Dejemos de estar jugando a ser cristianos de 3 pesos. Busquemos la presencia de Dios, pero no la busque en escenarios que no son. Búsquela en sus rodillas, en el clamor a Dios, en una verdadera adoración, en una verdadera oración a Dios. Hoy nos ocupamos de tantos escenarios, de tanto activismo tenemos hoy dentro de las mismas iglesias, que se nos olvida que necesitamos humillarnos. Se nos olvida que tenemos que orar. Se nos olvida que tenemos que buscarlo en la intimidad de la relación de padre a hijo y de hijo a padre. Se nos olvida los principios que Dios estableció. Por eso Juan dice en la escritura que acabamos de leer, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y una persona con estas características no puede edificar templo ni casa para sus futuras generaciones. Cuarto y último aspecto que nos deja allí la palabra de Crónicas. Primero, humillémonos. Segundo, oremos. Tercero, busquémoslo. Y cuarto, abandonemos nuestras malas conductas. Queremos llegar a un alto nivel de vida, abandonemos nuestras malas conductas. Cuando abandonamos las malas conductas, podemos buscarlo, podemos orar y no podemos humillar. El versículo 14, ya terminando, dice: buscad y abandonad su mala conducta, y yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice el Señor. Abandonar sus malas conductas va a ser el resultado de un verdadero arrepentimiento, no de un remordimiento, queda claro, de un verdadero arrepentimiento. El problema es que estamos encontrando con hombres y mujeres llenos de remordimiento.
Saben que lo que está haciendo no agrada a Dios, pero lo siguen haciendo. Pero Dios no está hablando aquí de esto. Dios está hablando de un verdadero arrepentimiento. ¿Abandonar qué? Sus malas conductas. Las malas conductas que tiene hoy papá, mamá, hijo, hija, hombre de Dios que me está escuchando, mujer de Dios que me está escuchando por este medio. Las malas conductas que hoy está reincidiendo en ella te impide buscarlo. Va a impedir que ores y va a impedir que te humilles. Por eso estamos encontrando una tierra que no ha sido sanada. Estamos encontrando un medio en el cual habitamos que sigue hoy confinado a una muerte. Por eso Dios decía, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Nótese que la escritura en el versículo 13 lo está hablando. Han venido ya sequías, han venido momentos duros donde la lluvia no aparece, la sequedad está al orden del día, los incendios forestales están a la orden del día. Acabamos de pasar con Australia, se quemó una gran parte de la vegetación, de los animales silvestres fueron muertos. Dios está hablando en este tiempo, amada iglesia del Señor. Dios no se ha callado ni se callará, porque Él lo que prometió en ti lo cumplirá en el tiempo. Pero la iglesia se tiene que levantar a humillarse delante de Dios, a orar, a buscarlo primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pero para esto necesitamos abandonar nuestras malas conductas. La escritura lo está resucitando lo que estamos viviendo hoy. Los cielos están cerrados y dice, enviaré peste sobre mi pueblo. Hoy que estamos viviendo una virosis, una pandemia, algo que está o tiene en jaque al mundo entero. Pero Dios en su amor y en su misericordia por el hombre, dice en el versículo 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo, dice él, yo lo escucharé. Desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice el Señor. Es el momento, iglesia. Es el momento, familia que me está escuchando en esta hora, de podernos humillar, de poder hacer un altar en casa de una verdadera adoración, en buscarlo en la intimidad, en el secreto, y poder dejar aquellas malas costumbres, conductas que sabemos que a Dios no le han agradado. Porque cuando lo buscamos, oramos y nos humillamos, Dios nos escuchará. Dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntete y vuelva a Dios, para que vengan tiempos de descanso de parte de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida. Pero para que esto ocurra en tu vida, amada iglesia del Señor, hombre y mujer que me está escuchando a través de la pantalla, necesita tu vida y mi vida arrepentirse y abandonar las malas conductas que sabemos que están a la orden del día. Sabemos que están ahí latentes posiblemente en el pensamiento, en las palabras, en las acciones que cometemos a diario. Dios lo está observando. Por eso nos queda difícil buscar de la presencia. Por eso nos queda difícil hacer un clamor, una oración al Padre y tener una intimidad con Él, tener una relación con Él. Por eso se nos impide doblegar las rodillas en la intimidad y clamarle a Dios de los cielos. Porque todavía estamos dándole albergue a las malas conductas, a las malas palabras, a los malos pensamientos. Desde esta perspectiva no podrás edificar templo para Dios ni casa para tus generaciones. Serán maldecidas tus generaciones por causa de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones que cometes a diario. Por eso la escritura te está hablando en esta hora a ti y a mí. Abandonemos nuestras malas conductas y Él traerá refrigerio a cada uno de nosotros. Necesitamos abandonar estas malas
acciones. No solamente busque que Dios te sane la fiebre que hoy posiblemente tienes a causa de la virosis o de la pandemia, sino que ataque la infección profunda que está en el pecado que tienes allí adentro todavía y que no has querido soltar, no has querido desalojar de tu interior. Dios es especialista en curarte la fiebre. Dios es especialista en curar la pandemia. Dios es especialista en quitar la virosis. Dios es especialista en todo. Pero lo que Dios quiere hoy, más que quitar una pandemia, una virosis, una epidemia, es que el pueblo de Dios se arrepienta. Se arrepienta del pecado. Se arrepienta de los pensamientos obscenos. Se arrepienta de las palabras que hieren, que matan, que maltratan al prójimo. Que se arrepienta de las cosas que a diario hacemos y que a Dios no le agrada. Eso es lo que está pidiendo Dios. Dios puede quitar la pandemia, Dios puede quitar la virosis, Dios puede quitar todo lo que está sucediendo. Dios puede quitar cadenas hoy y quedar libre en el nombre de Jesús. Pero si tú no abandonas tus malas conductas, si tú no te arrepientes en el nombre del Señor y recibas a Cristo en su corazón, de nada va a servir que te arrodilles y que clames y que lo busques tempranamente. Hoy el Señor está anhelando que una iglesia se coloque en el poder del acuerdo, como su escritura dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él necesita entrar a tu corazón en esta hora, amigo y amiga que me escucha, familia que está al otro lado de la pantalla. Hoy el Señor necesita entrar a tu casa una vez más. Salomón permitió edificar casa para Dios y dice que fue prosperado en todo. Hoy tú y yo necesitamos que Cristo entre a través de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos edificar nuestra casa. Primeramente el templo del Espíritu Santo que nos dio para ser bendecidos, para poder fructificar y para poder multiplicar. Y posteriormente Dios te dará las estrategias, la sabiduría, el discernimiento de la palabra para que puedas construir casas para tus generaciones. Ahí es cuando podrás levantar hogares de respeto, de honra, hogares que tengan relevancia en medio de la sociedad. Podrás levantar empresas, emporios, donde Dios te llevará a ser columna financiera. Es ahí. Pero mira primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra, y lo demás vendrá por añadidura. No siga encarcelado allí en 4 paredes. Hoy el Señor te ha hablado por medio de esta palabra. No siga siendo más oidor de una palabra, sino a partir de hoy sea un hacedor. Humíllate delante de Dios. Búsquelo en oración, anhélelo y pídale al Señor que nos quite toda mala conducta que hoy estamos padeciendo. Quiero bendecir tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por los tuyos allí en casa, allí donde se encuentra. Levanta las manos al cielo, si puedes postrarse, hazlo, y vamos a levantar un clamor, una oración en esta hora. Es un tiempo de refrigerio que Dios quiere dar a nuestros hogares. Es un tiempo de gloria. Pero no te quedes callado. Accione la palabra. No solamente quedemos como unos oidores de una palabra de hoy, sino volvámonos unos hacedores de la palabra. Padre, gracias te doy. Bendigo, Señor, el momento y la ocasión que nos ha regalado en este día. Bendigo a la familia de la fe. Bendigo a los hogares, bendigo al hombre, a la mujer, al niño, al anciano. Bendigo, Señor, a cada uno de los que está allí en casa y que ha escuchado esta palabra. Pido para que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que la presencia de tu Espíritu Santo nos levante, Señor, y que hoy podamos humillarnos delante de ti, que podamos sacar un clamor, una oración para tener un encuentro personal con tu presencia. Y podamos abandonar nuestras malas conductas de pensamientos, de palabras y de acciones. Bendigo a tu pueblo, Señor, y pido que la presencia de tu Espíritu reine sobre cada uno de ellos. Que en este momento de turbulencia, en este momento de tempestad, nos podamos parar en pie de guerra, en pie de lucha. Y estando contigo, dice la Escritura,
que seremos más que vencedores. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Y que al recibir esta palabra, ellos puedan ser edificados para la gloria y honra de tu santo nombre. Los bendigo, ahora y para siempre. Chao. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.